Durante 2 siglos y medio, entre 1565 y 1815, el Virreinato de la Nueva España fue un punto clave comercial que enlazaba 2 océanos y 3 continentes. Gracias a la ruta establecida en el Océano Pacífico por el Galeón de Manila, el sudeste asiático quedó conectado a las posesiones españolas en América y a través de la ruta transatlántica con Europa. Las embarcaciones no solo llevaban y traían mercancías, también personas, noticias, ideas. Este intercambio comercial y cultural impuso un nuevo equilibrio de poderes entre las potencias europeas. También supuso la irrupción de una primera globalización, con enormes efectos en la economía mundial. Fue el explorador y fraile Andrés de Urdaneta quien descubrió y documentó esta compleja ruta por el Océano Pacífico, que España intentó mantener en secreto durante mucho tiempo. El tornaviaje entre el sudeste asiático y el puerto de Acapulco supuso para el Imperio Español su dominio sobre 2 océanos. En este video te contamos cómo se descubrió esta ruta y de qué manera puso a Mesoamérica en el mapa mundial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 3 de agosto de 1492, al frente de las carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María, Cristóbal Colón emprendió su legendario viaje de descubrimiento desde el puerto de Palos de la Frontera, en la actual Huelva, en España. Su objetivo era encontrar una nueva ruta de comercio hacia las Indias navegando hacia el oeste. Colón nunca llegó a las Indias. En medio se encontró con un continente desconocido para los europeos, pero que llevaba más de 30.000 años habitado y que estaba dominado por 3 grandes civilizaciones, los aztecas, los incas y los mayas. Tuvieron que pasar casi 50 años después de la muerte de Cristóbal Colón para que el primer galeón español completara la ansiada ruta de ida y vuelta hacia las Indias, como se le conocía antiguamente a varias regiones de Asia, cumpliendo el sueño no realizado del navegante genovés. La ruta entre la Nueva España y el sudeste asiático ya era conocida desde 1521, cuando Fernando de Magallanes llegó por primera vez al archipiélago de Filipinas. Sin embargo, establecer una ruta de regreso al continente americano a través del Océano Pacífico fue una tarea un poco más compleja. No fue sino hasta 1564, cuando el cosmógrafo, marino y religioso Andrés de Urdaneta descubrió y documentó la ruta de regreso desde Filipinas hasta el puerto de Acapulco. A partir de entonces empezó un intenso intercambio entre Occidente y Oriente a través de México, que revitalizó la economía mundial y representó lo que para historiadores económicos llamaron la primera globalización. A la serie de naves que 1 o 2 veces por año hacían el viaje de ida y vuelta entre la Nueva España y Filipinas, se le conoció como Galeón de Manila, también llamado Nao de China o Galeón de Acapulco. Durante 2 siglos y medio, el Galeón de Manila fue una de las rutas comerciales más importantes del planeta. En realidad, fue la primera ruta de comercio mundial de la historia, un punto de encuentro entre Asia, América y Europa que iba más allá del intercambio monetario y comercial. También hubo intercambio de ideas, las noticias de los primeros movimientos anticolonialistas que comenzaron a esparcirse por América a principios del siglo XIX fueron llevadas hasta Filipinas gracias al Galeón de Manila, dando lugar al inicio del largo proceso de independencia filipina del dominio español. Durante mucho tiempo, la ubicación exacta de la ruta entre Filipinas y México se mantuvo en secreto para proteger a las embarcaciones españolas de la competencia comercial y de ataques de piratas ingleses y holandeses. Finalmente, el último de los barcos zarpó desde las costas mexicanas hacia Filipinas en 1815, durante la Guerra de Independencia en México, que interrumpió la regularidad del Galeón de Manila. Las primeras rutas globales. Antes de que se estableciera la ruta de Filipinas a México, las rutas comerciales más importantes del Imperio Español eran las que comprendían la flota de Indias y la flota de galeones. La flota de Indias salía desde el puerto de Veracruz, en el territorio de la Nueva España, mientras que la flota de galeones zarpaba desde el puerto de Cartagena de Indias, que en ese entonces formaba parte del Virreinato del Perú.
debido a los asaltos de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses que sufrían los galeones españoles cargados con metales preciosos. En 1522, el emperador Carlos I de España ordenó que se instaurara un sistema de flotas para que las embarcaciones regresaran a Europa en un convoy resguardado por naves de la Real Armada Española. Ambas flotas salían desde Sevilla o el puerto de Cádiz, cruzaban el Océano Atlántico y hacían una primera escala en el puerto de La Habana, donde se dividían, una hacia Veracruz y la otra hacia Cartagena de Indias. Después de 1 o 2 meses en ambos sitios, las embarcaciones volvían al mar y regresaban a La Habana, desde donde emprendían el retorno a Sevilla, custodiadas por la Armada Española. ¿Qué transportaban estas embarcaciones a América? Entre los pasajeros había funcionarios enviados a los virreinatos españoles, además de militares y representantes de la Iglesia. También iban a bordo migrantes y esclavos africanos y asiáticos, que serían obligados a trabajar en las minas o como servicio doméstico. En cuanto a mercancías y alimentos, se exportaban principalmente metales preciosos, como oro y plata. También iban tintes, pigmentos como el palo de Campeche o la grana cochinilla, los cuales se usaron durante mucho tiempo como colorantes en la industria textil europea. También se exportaban cueros, granos, cacao, vainilla o artículos de lujo elaborados con maderas preciosas, como ébano, roble y caoba, que abundaban en las selvas mesoamericanas. Los productos que llegaban a América desde Europa eran el mercurio usado para separar la plata, herramientas, armas, orfebrería, ropa, vino, harina de trigo, animales europeos y, en menor medida, libros. Para 1561 era tanta la riqueza que se enviaba a Europa y tanta la amenaza que representaban los piratas y corsarios, que el rey Felipe II de España prohibió toda navegación al margen del sistema de flotas y galeones. Desde entonces, el número de viajes entre las colonias en América y Sevilla se limitó a 2 flotas anuales, una en enero y la otra en agosto. Fuera de estas flotas oficiales, todo lo demás se consideraba contrabando, aunque no faltaron los comerciantes formales que buscaron beneficiarse con esta práctica. La expansión española hacia Filipinas. En 1521, el explorador Fernando de Magallanes llegó a la isla de Cebú, al sur del archipiélago filipino. Su objetivo era conquistar las Islas Molucas, conocidas como Islas de las Especias. Tras varios meses recorriendo el archipiélago, desembarcó en cambio en la isla de Mactán. Fue recibido por los guerreros del líder tribal Lapu-Lapu, con quienes los españoles sostuvieron violentos enfrentamientos, y en uno de ellos murió Fernando de Magallanes. Tras esta primera derrota española, pasaron décadas antes de que otra embarcación hispana se acercara a Filipinas, por una misión al mando de Ruy López de Villalobos, a quien el virrey Antonio de Mendoza le había encomendado viajar hacia las Indias Orientales en busca de nuevas rutas comerciales. En 1542, al frente de 4 carabelas, López de Villalobos se hizo a la mar desde el puerto de Navidad, actual estado de Jalisco. Su gran mérito fue bautizar el archipiélago con el nombre Islas Filipinas, en honor a Felipe II, hijo del rey Carlos I de España. Con el tiempo, el nombre derivó en Filipinas. Pero la conquista del archipiélago inició en realidad hasta 1565, cuando un tercer explorador, Miguel López de Legazpi, desembarcó en las islas procedente de México para convertirse en el primer gobernador de la Capitanía General de Filipinas. El dominio español impuso la unidad política de todo Filipinas. Entre 1565 y 1821, el archipiélago quedó en manos de la Capitanía General de Filipinas, dependiente a su vez del Virreinato de Nueva España, con sede en la Ciudad de México. El intercambio cultural, comercial y de personas entre el sudeste asiático, México y la península ibérica fue un parteaguas para el comercio mundial. El viaje de regreso a México. El viaje de Legazpi desde las costas de México hasta Filipinas inició el 21 de noviembre de 1564, en un convoy conformado por 350 hombres en 5 naves. Al frente de una de esas naves, llamada San Pedro, se encontraba el cosmógrafo y fraile agustino Andrés de Urdaneta. La embarcación se había fabricado en el puerto de Navidad, usando maderas como roble, pino y encino, además de otros materiales, como hierro forjado, cobre, bronce. Para las velas se usaba lona de cáñamo. El San Pedro tenía una eslora o longitud de 30 metros y una manga o anchura de 9.2 metros. El viaje desde Acapulco hasta Filipinas duraba en promedio 2 meses, siguiendo una ruta trazada décadas atrás por Magallanes y que aprovechaba los vientos alisios que soplan de sureste a noroeste.
Desde Acapulco se ponía rumbo al sur para navegar entre los paralelos 10 y 11. Luego subía hacia el oeste para seguir entre los paralelos 13 y 14 hasta las Islas Marianas, de ahí a Cavite, en Filipinas. La flota del San Pedro permaneció 4 meses en Filipinas para esperar el tiempo favorable antes de iniciar el regreso y para que los barcos fueran reparados tras el largo periplo por el Pacífico. Encontrar una ruta de regreso a México era fundamental para completar el circuito comercial con Asia, sin tener que navegar por aguas controladas por los portugueses en India, África o en las Islas Molucas. Finalmente, una vez que el clima fue propicio y las embarcaciones fueron reparadas, Andrés de Urdaneta y el nieto de Legazpi, un joven capitán de apenas 18 años de edad, llamado Felipe Salcedo, volvieron al mar en busca de la ruta de regreso a México. Por conversaciones con otros navegantes que habían explorado el archipiélago filipino, Urdaneta sabía que el tornaviaje se lograría navegando más allá de los 38 grados de latitud norte antes de virar hacia el este. El 1 de junio de 1565, aprovechando que el monzón ascendía desde el suroeste, Urdaneta y Salcedo comenzaron el viaje de retorno a bordo del San Pedro. Se decidió ascender hasta el paralelo 40, donde los navegantes encontraron la corriente de Kuroshio, también conocida como corriente de Kuroshibo. Se trata de una corriente oceánica de frontera, es decir, que se genera por la presencia de una línea costera que impulsa la corriente en determinada dirección. La corriente de Kuroshio comienza frente a la costa oriental de Taiwán y asciende hacia el noreste rozando la costa de Japón, donde se topa con la corriente del Pacífico Norte, que desciende al sur y que la impulsa hacia el este. Fue así que Urdaneta encontró la ansiada ruta de regreso a América, pero si el trayecto desde Acapulco hasta Filipinas podía durar 3 meses, el viaje de regreso desde Filipinas hasta el puerto mexicano podía durar entre 4 y 5 meses. Los galeones tenían que dar un rodeo hacia el norte de Asia antes de encontrar la corriente de Kuroshio y emprender el camino hacia el este a través del Océano Pacífico. Finalmente, tras cruzar el Pacífico, el San Pedro llegó hasta la costa del Cabo Mendocino, al norte del actual estado de California. Luego comenzó su descenso por la costa de Baja California e hizo su primera escala en el puerto de San Blas, para luego continuar descendiendo hasta Acapulco, donde llegó el 8 de octubre, tras un recorrido de 130 días. En total, fueron 7.644 millas náuticas o 14.157 kilómetros recorridos. La mayoría de la tripulación que acompañaba a Urdaneta murió durante el viaje, víctima del hambre o del escorbuto. La situación fue tan grave que incluso pusieron precio a la carne de las ratas que pululaban en las bodegas de los barcos. Durante los siguientes 2 siglos y medio, todas las naves españolas emprendieron esta ruta para el trayecto Acapulco-Manila-Acapulco, con algunas ligeras variantes. Por eso, la ruta descubierta por el fraile Agustino también es conocida como la Ruta de Urdaneta. Efectos en la economía mundial de la Ruta de Urdaneta. Por la ruta del Galeón de Manila, se realizaron 662 viajes durante los 250 años en que estuvo operativa. Se usaron 163 embarcaciones, galeones, goletas, paquebotes, carabelas y fragatas. Hasta 1593, 3 o más barcos zarpaban cada año del puerto de Manila y de Acapulco. De todas las travesías que se realizaron en ambos sentidos, el 86% de los viajes iniciados llegaron a su destino. Sin embargo, pronto la tarea se volvió exclusiva de los astilleros filipinos debido a la mayor calidad de las maderas, Molave, Banaba, Lawan, entre otras, existentes en el archipiélago. Las velas se fabricaban en Manila, mientras que los herrajes, clavos y anclas se fundían en la India, China o Japón. El intercambio comercial llegó a ser tan lucrativo que los comerciantes de Sevilla se quejaron ante el rey Felipe II de España, quien acabaría estableciendo un límite de 2 viajes por año entre ambos puertos. Para contrarrestar esta limitante se construyeron galeones más grandes. Los barcos más grandes conocidos hasta entonces fueron construidos en Manila para aprovechar al máximo el intercambio comercial con México y Sevilla. Para el siglo XVI, los barcos que hacían la ruta del Galeón de Manila podían soportar una carga de hasta 2.000 toneladas, algo nunca visto hasta entonces en el comercio marítimo. Podían llevar hasta 1.000 pasajeros. Uno de los galeones más grandes que formaron parte de esta ruta fue el Santísima Trinidad, conocido popularmente como el Poderoso, cuya eslora o longitud era de 51.5 metros, capaz de desplazar hasta 2.000 toneladas y equipado además con 54 cañones. El Santísima Trinidad fue construido en el astillero filipino de Bagatao.
La mayoría de los galeones fueron construidos en Filipinas. Solo 8 fueron armados en el puerto de Acapulco. Los galeones llevaban especias, porcelana, marfil, telas finas, artesanías, biombos japoneses, abanicos, alfombras persas, jarrones de la dinastía Ming, productos recogidos en distintos países asiáticos, los cuales eran desembarcados en Acapulco y transportados por tierra a través de México hasta el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, donde eran embarcados de nuevo a la flota de India para su traslado a la península ibérica. En el camino, muchas de estas mercancías también eran vendidas en México. De esta manera se introdujeron en Filipinas alimentos que eran de uso común en América: chile, papa, tomate, piña y sobre todo maíz. Todos estos productos eran adquiridos con la plata de las minas de Zacatecas, en el Virreinato de México, o de Potosí, del Virreinato del Perú. En la China de la dinastía Ming, los lingotes de plata americana se volvieron esenciales para su economía y operaron como su moneda principal. De este intercambio comercial también se beneficiaron otras regiones del continente, como Guatemala, Panamá, Perú y Ecuador. Incluso en un principio se intentó establecer un cruce regular por tierra en el estrecho de Panamá, pero la espesa selva y enfermedades como la malaria hicieron que los españoles abandonaran este plan y continuaran su ruta por México. La ruta establecida por el galeón de Manila se interrumpió en 1815, cuando México estaba enfrascado en su guerra de independencia contra España. Posteriormente se intentó retomar, pero se interrumpió de manera definitiva en 1821. La corona española conservó sus posesiones en Filipinas unas cuantas décadas más. Sin embargo, al ya no tener acceso a la plata mexicana o boliviana que costeaba sus lujos, España perdió relevancia en el comercio mundial. La balanza comercial entonces se inclinó en favor de los británicos, quienes durante el siglo XIX expandieron sus dominios por la India y ampliaron su red de comercio hasta China. Finalmente, la invención de los barcos de vapor y la construcción del Canal de Suez reemplazaron la antigua ruta por el Pacífico y redujeron el trayecto desde la península ibérica hasta Filipinas a solo 40 días. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.